Buenas noches. Cátedra Jurídica, a través de su división Cátedra Libre, me ha pedido que me ocupe por unos minutos de la situación de la fe pública registral a la luz de los pronunciamientos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del más reciente resultado del Pleno de Cortes Superiores del Perú. Sin duda alguna, la fe pública registral es una figura fundamental para el tráfico de bienes. Pero para entender el rol que cumple esta figura, es necesario previamente presentar cuál es la regla en materia de transferencia de bienes, pues la fe pública registral es una excepción a esa regla. La regla es que, en materia de transferencia de bienes, lo justo, lo correcto, lo civilizado, es que un derecho pase de un patrimonio a otro en virtud del contrato o del acto jurídico que celebran el verdadero titular de ese bien y el destinatario o el adquirente del derecho. Eso es lo correcto, eso es lo esperado. Pero para que esto opere, como se comprenderá, es indispensable que el adquirente, que va a contratar con quien tiene el derecho, sepa quién es el titular del derecho. Esa información, que aparentemente es elemental, pues en el Perú y en los países como el nuestro, no es fácil de obtener. ¿Cómo saber quién tiene verdaderamente el derecho sobre el bien, mueble o inmueble que yo quiero adquirir? ¿Cómo saberlo? ¿Existe una fuente de información irrefutable, determinante, que me diga quién tiene el derecho para poder contratar con esa persona y saber que definitivamente estoy adquiriendo bien? No existe esa fuente de derecho. En el Perú existen dos fuentes principales de información sobre las titularidades respecto a bienes. La posesión, por un lado, que nos permite presumir que quien está ocupando un bien ostenta algún derecho. Esta presunción que deriva de la posesión está prevista en el Código Civil. A todo poseedor se le presume propietario, dice el Código Civil. Es una presunción, por supuesto, juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Y la presunción que deriva también del registro público, que al igual que la otra, genera una de carácter juris tantum, es decir, admite también prueba en contrario. Los derechos que están registrados en los registros públicos no son derechos que inevitablemente dan cuenta del verdadero titular, pues en el registro, en primer lugar, no todo está registrado, no todos los inmuebles están registrados, y los que están registrados no tienen información actualizada necesariamente, y aun si la tuviesen actualizada, lo que ahí se dice podría no ser correcto porque los títulos que lograron inscribirse acaso revistan alguna irregularidad que el registrador no pudo detectar. Entonces, posesión y registro, que son fuentes de información para nuestro sistema legal, no son determinantes. Si uno pretendiera entonces que el sistema de transferencia operara siempre en virtud de la regla de que uno solo adquiere cuando ha contratado con el verdadero titular, pues la verdad es que habría siempre la duda de si uno verdaderamente está recibiendo el derecho. Pues no se sabe a ciencia cierta si uno está contratando con el dueño. Esa es una información con la que no contamos. Y por esta razón es que existe la fe pública registral, entre otras figuras de excepción, que lo que buscan es dar una herramienta al mercado para que a pesar de esta información deficiente, haya cierta tranquilidad, cierta confianza en que las adquisiciones van a ser conservadas a pesar de la dificultad en la información, generando un sistema de protección basado en algunos elementos que en cada norma se exigen. En el caso de la fe pública registral, el elemento principal es la buena fe. Es decir, hay que proteger a las personas que contratan con alguien a quien creen titular del derecho. Hay que proteger a las personas que celebran los actos de inversión, desembolsan precios u otras prestaciones a cambio de adquirir un derecho, cuando lo hacen en relación con una persona a la que consideran titular del derecho que quieren adquirir. Y además hay que proteger a estas personas en la medida de que su buena fe y la inversión que han realizado para pretender esta adquisición se inscribe en el registro. Tres son los requisitos de la fe pública registral. Buena fe en el adquirente, creencia de que se está contratando con el titular del derecho, con el dueño, digamos. Haber realizado una contraprestación, es decir, una adquisición a título oneroso, no funciona para esta protección las adquisiciones gratuitas. Y haber registrado ese acto en el propio registro.
Esos son los tres elementos de la fe pública registral. De cara a lo que me han pedido que comente, importa de estos tres elementos claramente el primero, la buena fe. ¿Qué significa que el tercero, el adquirente, crea que está contratando con el dueño? ¿Es una creencia que se sostiene en base a qué? ¿En base a una espiritualidad? ¿En base a su visión de las cosas que pudiera ser muy personal? ¿O es una creencia que se tiene que nutrir de determinadas fuentes de información que deben conducirlo a una convicción que el sistema legal atesora, convalida y que considera sostenible para alcanzar este nivel de protección al que la fe pública registral se refiere? ¿Cómo se construye la buena fe, en otras palabras? Esta visión de la buena fe, debo reconocerlo, ha cambiado a lo largo del tiempo. No solo por las modificaciones que el propio artículo 2014 ha experimentado, sino por las diferentes interpretaciones que han surgido de la norma según como el tiempo ha ido transcurriendo y las necesidades del mercado han ido demandando. Es verdad que lo más sencillo sería, para efectos de acelerar las decisiones del mercado, que la buena fe del tercero se nutra de la gama más corta de información disponible, de manera que la decisión de adquirir un bien se, por ejemplo, configure solo sobre lo que dice el registro o incluso solo sobre lo que dice un asiento del registro. Si el asiento del registro dice que Juan es propietario, entonces yo debería creer que Juan es el propietario. Eso se creyó alguna vez. Modificaciones que luego sufrió la norma a la que me refiero, el artículo 2014, por lo pronto extendieron la mirada que el tercero debe realizar de la información del propio registro, ya no solo a los datos que derivan del asiento, sino a los títulos archivados que dan lugar a los asientos también, como fuentes de información que configuran la buena fe que luego este tercero va a invocar. Evidentemente este es un trabajo complejo, porque mirar los títulos archivados de todas las operaciones que finalmente han dado lugar al actual supuesto propietario supone la revisión detallada de una serie de contratos con todo lo que eso implica. Y no solo contratos inscritos en el registro de la propiedad, sino también los que pudieran estar inscritos en el registro de personas jurídicas o en otros vinculados que dan cuenta de información que van a repercutir en la eventual irregularidad que luego dará lugar a la mala fe del adquirente. Por ejemplo, si en la cadena de transferencias hay una en la que una persona jurídica transfirió el bien que ha dado lugar finalmente a quien hoy dice ser propietario, pero se puede ver que en el registro de personas jurídicas de esa empresa la facultad para disponer del bien debía adoptarla o debía autorizarla la Junta de Accionistas que no intervino en el acto en cuestión que uno estudia, pues del propio registro se emanará que ese acto es un acto viciado que en su momento el registrador no detectó, pero para efectos del adquirente ya no habrá buena fe. Entonces, este alcance de la buena fe no es el mismo desde que este artículo fue incorporado en el numeral 2014 del Código Civil y ciertamente no es el mismo que ya en fórmulas parecidas existían en los códigos precedentes. Hay que reconocer entonces que ha habido una variación en el entendido de lo que debe ser considerado como buena fe, no solo por la modificación de la norma positiva, que ahora es la que he referido al dar cuenta de esta expresa indicación de que los terceros tienen que mirar los títulos archivados del registro y no solo los asientos, ya eso es indiscutible, sino también respecto a si el tercero para tener esta buena fe solo debe mirar el registro o también debe tener en cuenta algún otro elemento exterior, o si también debe tener en cuenta algún elemento exterior. En la exposición de motivos del libro de registros públicos ya del año 84, el doctor Jacques Vigio, lo recuerdo perfectamente, que es el autor de la exposición de motivos, daba cuenta de que esa buena fe no podía limitarse a la información del registro y que, por ejemplo, si el tercero que estaba en camino a adquirir recibía una comunicación cierta, con información más o menos razonable sobre que había otro titular, información que no estaba en el registro, pero este tercero la recibía, entonces ya no tenía buena fe.
a pesar de que esos datos no provenían del registro, sino de una información de tercero. Pero claro, decía muy bien el profesor Vigio, que esto será así en la medida pues que no sea un chisme, que no sea una llamada anónima, sino que sea, por ejemplo, una carta notarial premunida de los documentos que al menos generen la duda en este adquirente, que luego de recibir esta información ya no podría pues estar tan claro ni convencido de que quien aparece en el registro es verdaderamente el propietario. Entonces, el hecho de que la información extrarregistral es relevante está presente en la doctrina nacional y con mayor fuerza y rigor en la propia exposición de motivos. Ciertamente a mí en lo personal eso nunca me gustó, que se tenga que estar atento a información que está fuera del registro, porque encarece el proceso de adquisición. Es indudable. Pero lo cierto es que, como parte de estos procesos de modificación y de reinterpretación, en los últimos años, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional en los últimos meses y en los últimos días el Pleno de la Corte o de Cortes Superiores han consolidado un criterio según el cual la buena fe del tercero, que pretende estar protegido por la fe pública registral, requiere, entre otros, el mirar la posesión del bien como un elemento indispensable para configurar, confirmar o desechar su buena fe. Esta es una visión que no resulta, ciertamente, con claridad de la lectura de la norma, pero que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que es parte del proceso de la ciencia del derecho. Y en particular cuando proviene de la Corte Suprema, la máxima instancia de decisión jurisdiccional. No estoy hablando del último año, probablemente en los últimos 10 años se ha ido construyendo de a pocos y en los últimos 5 consolidando una posición de la Corte Suprema de la República en el sentido de que la fe pública registral, para que haya buena fe como este primer elemento que el tercero debe invocar y demostrar, debe haber mirado o debe haber pasado por mirar la posesión del bien. Lo mismo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia ya muy conocida y famosa, que es la sentencia 207-2020, en una acción de inconstitucionalidad, la del expediente 18-2015, que se publicó el 8 de julio del 2020. En esta sentencia, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2014 del Código Civil, a razón de una modificación que se introdujo a través de la Ley 3313, el tribunal se ocupa en general de la fe pública registral. Declara infundada la demanda, pero se ocupa en general de la fe pública registral. Y al hacerlo, en diversos fundamentos, especialmente en el 62, pero en diversos fundamentos, hace suyo los criterios de la Corte Suprema en el sentido de que no puede haber buena fe para el tercero que busca protección a través de esta figura si no se mira la posesión del bien y con ella se construye, se confirma o se desvanece la buena fe. Este es un criterio cuya condición vinculante voy a referir luego en la última parte de esta exposición. Y finalmente, el Pleno de Cortes Superiores del Perú de hace unos días ha resuelto también, por 104 votos, o 102 si no recuerdo mal, frente a 4, solamente en contra, de que en efecto la fe pública registral debe merecer, para efectos de la configuración de la buena fe, una mirada, entre otros, a la posesión del bien que el tercero pretende conservar para sí, a pesar de que luego se ha demostrado que no le pertenecía el bien a quien apareció como transferente. Esa es la cuestión. Entonces, el estatus de la jurisprudencia es ya indiscutible en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional y en las Cortes Superiores. Existe un criterio absolutamente consolidado en el sentido de que el tercero tiene que mirar la posesión como parte del proceso que da lugar a su buena fe. Es decir, hay información extrarregistral que no está en los asientos ni en los títulos archivados que es relevante también. Ya no la de la carta que le pudiera enviar un tercero, sino la de la información que emana de la posesión. Ahora, en este punto hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Porque he escuchado decir y preocupadamente sostener
que el solo hecho de que exista un poseedor ya destruye la operación. Ya cada vez que un bien está ocupado por una persona distinta al que aparece en el registro, ya nadie va a comprar, porque el solo hecho que esté ocupado por un tercero ya destruye la buena fe. Eso no es verdad. Y eso no dice ni la Corte Suprema, ni el Tribunal Constitucional, ni el Pleno de Cortes Superiores. Lo que dicen es que hay que mirar la posesión como fuente de información. Pero si esa posesión destruye o no la buena fe, va a depender de lo que emane de esa posesión. Porque esa posesión puede ser una invasión, en cuyo caso claramente es una ocupación ilegal que no repercute ni afecta en nada a la buena fe. O es una posesión que luego de ser investigada da cuenta de la precariedad de su ocupante. O es una posesión que luego de ser auscultada denota un derecho o un título que el adquirente está dispuesto a tolerar. Por ejemplo, imagínense ustedes que este adquirente ve que hay un poseedor que no es el que le quiere vender, hace la investigación y este poseedor le dice que es arrendatario, y está su contrato. Entonces el tercero dice, bueno, yo puedo vivir con eso, puedo comprar y tener este arrendatario. Que el vendedor no le estaba revelando, o que habiéndole revelado, pues uno no confía y va directamente a la fuente a preguntarle al poseedor. O es un usufructuario, o es un superficiario. El tema es que de repente es un propietario. Y es en ese sentido que las Cortes, el Tribunal y los plenos, o el Pleno de Cortes Superiores, han dicho, por lo menos usted pregunte. Y si de esa verificación resulta que surge una duda razonable, pues es justo que yo adquirente repare en mi decisión de adquirir. Porque puede resultar que yo estoy contratando con quien tiene derecho escrito, pero ese que está ahí tiene un mejor derecho, porque contrató antes, porque adquirió por prescripción, pero eso lo sabré luego de hacer una verificación. ¿Y qué pasa si este poseedor no me quiere dar la información? Bueno, si no me quiere dar la información y yo pruebo que así fue mi intento de acceder a información y no se me la dio, pues estaré protegido. Cuando este señor luego reclame contra mí, quien registró su adquisición, y yo alegue la fe pública registral, diré, yo le pregunté, acá está la carta notarial en la que pedí los datos y nunca me los dio. Entonces estaré a salvo. Entonces, repito, no significa esto, a la luz de los criterios de las Cortes, del Tribunal, que la mera posesión destruye la confianza del tercero. Así como el mero chisme de un tercero que me dice no le compres, no destruye la buena fe, pues la mera posesión tampoco lo hace. Tiene que ser una que revele por expresa remisión de su ocupante o porque así se evidencia la existencia de alguna titularidad. Si yo compro, pues, por ejemplo, un bien a alguien, o pretendo comprarlo, a alguien que tiene derecho escrito, y me dice que él es el propietario, pero yo voy al lugar y en el lugar está un grifo con todos sus emblemas y sus letreros de una empresa formal, ya esa sola existencia de esos emblemas y empresa formal ya me hablan de una titularidad, evidentemente. Entonces yo tendré que pedirle a mi eventual transferente una explicación de qué hace esa persona ahí, cuál es su relación con esa persona ahí. Y me dará una explicación. Y con la explicación yo tomaré una decisión, si voy adelante o no con la operación. Es verdad que esto significa un mayor esfuerzo para el adquirente, porque además de mirar los títulos archivados, los asientos, todas las partidas vinculadas, tengo que mirar la posesión. Créanme que mirar la posesión va a ser un esfuerzo menor al que significa mirar los títulos archivados. Mirar los títulos archivados es una cosa colosal, dependiendo de la complejidad de las operaciones, frente a una verificación que resulta siendo material y casi de inmediata realización. Así es que no hay que hacer aspavientos con esto. Y está bien, por otro lado, que bajo el principio de la buena fe, que es general, aplicada al ámbito registral, no se cierren pues los ojos, ¿no? Como un caballo que tiene estos elementos para que vaya solamente adelante y sin mirar a los costados, ¿no? Como si nada de lo demás existiera, cuando la buena fe es un principio que tiene que ver con la convicción de que se está haciendo lo correcto. ¿Cómo puedo yo pretender decir que estoy en la creencia sólida de que estoy haciendo lo correcto al contratar con quien aparece en el registro, si claramente y a la luz de cualquiera el bien está ocupado por otra persona cuya sola ocupación genera al menos una presunción
presunción que yo tendré que encargarme de verificar para destruir y tener con elementos objetivos, decir, ese es un precario, ese es un precario. Por tanto, yo puedo comprar inmuebles ocupados por precarios y eso es parte del negocio inmobiliario. Contratar para adquirir inmuebles ocupados a menor precio, por lo que me va a significar el juicio para desalojar al ocupante. Pero lo tengo que saber, no puedo cerrar los ojos y decir yo compro por catálogo, yo compro por planos satelitales, ¿no? Eso es lo que viene diciendo la Corte Suprema desde hace muchos años. Y por otro lado, estas presencias, a veces, repito, creo que lo mencioné al inicio de los ejemplos sobre cómo esta posesión tiene cierto impacto, estas presencias a veces por sí mismas revelan la inexistencia de un derecho. Si a mí el vendedor me dice que es propietario y que me quiere vender y estamos de acuerdo, y yo voy a mirar y hay una invasión, una ocupación claramente precaria porque en sí misma revela su carencia de derecho, entonces yo ni siquiera tengo que preguntar, claramente son precarios. Y contrataré, y contrataré. Las posesiones o las ocupaciones no siempre son reveladoras de una titularidad. Para que lo sean tienen que ser una ocupación habitual, normal, que denoten que quien está ahí tendría un derecho. Y es esa presencia reveladora de una aparente titularidad la que debe preocupar al tercero. Y en virtud de esa preocupación, auscultar, investigar, concluir. Eso es, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que ya está consolidado a nivel de la Corte y es una necedad el ignorarlo, ¿no? Es decir, yo no voy a mirar la posesión porque no me parece que deba mirarla porque es incorrecto. No. O sea, el derecho es, amigos, lo que los jueces dicen que es. El derecho no es el laboratorio. El derecho es lo que desde la norma positiva, la interpretación y las alegaciones finalmente terminan en los pronunciamientos jurisprudenciales. Entonces, que las salas de la Corte Suprema, que el Pleno del Tribunal Constitucional, que 102 vocales de las Cortes Superiores del Perú, a despecho de solo 4, opinen en este mismo sentido, pues hace el derecho. Eso es el derecho. Es anticientífico sostener que a pesar de todo esto, pues en realidad es diferente, ¿no? El derecho es lo que los jueces dicen que es. Y los operadores legales y los estudiantes del derecho tienen que saber que esto es así, porque el consejo legal y las estructuras a las operaciones de compraventas, de hipotecas, de usufructos, que se van a servir de la fe pública registral, pues tienen que, evidentemente, tener en cuenta esto, si no queremos arruinar a nuestros clientes, ¿no es cierto?, sobre la base de una creencia espiritual que no tiene ningún respaldo en los pronunciamientos de las Cortes. Entonces, en definitiva, hay que mirar la posesión, pero no creer que por el solo hecho de una ocupación ya no puedo estar protegido. A pesar de la ocupación puedo estar protegido, si es que esta no es reveladora de una titularidad mejor o distinta de aquella que mi vendedor ostenta. Y por último, incluso si quien está en posesión me muestra un contrato que dice que él es propietario, pues yo haré la evaluación y correré el riesgo y le pagaré menos al vendedor, sabiendo que habrá una discusión sobre fe pública registral en la que no sé bien cómo me va a ir, pero habré hecho esta verificación. Por último, quiero ocuparme del carácter vinculante o no de estos pronunciamientos de la Corte y del Tribunal Constitucional. Fíjense, la verdad que dada la contundencia de los pronunciamientos consolidados a nivel de la Corte Suprema, que el Tribunal Constitucional ha hecho suyos en este pronunciamiento de la acción de inconstitucionalidad 18-2015, y teniendo en cuenta que 102 vocales de las Cortes Superiores del Perú, a despecho de solo 4, opinan en el mismo sentido, el carácter vinculante o no como una herramienta procesal ya resulta en la práctica hasta inútil debatir, pues es obvio que todos tienen el mismo criterio, ¿no? Es decir, habría que, para sostener la posición contraria, aspirar a que nada de lo demás sea vinculante y que en mi caso lo vean estos 4 vocales y no los otros 102 que votaron en la línea que he sostenido. Eso pues realmente es algo, por decirlo menos, demasiado esperanzador, ¿no?
Pero abordemos el asunto del carácter vinculante. Yo sostengo que la sentencia del Tribunal Constitucional, a diferencia de lo discutible que puede ser el carácter vinculante de los plenos de las Cortes Superiores, que en efecto hay quienes sostienen con base científica, con el apoyo de la ley orgánica del Poder Judicial, de que los plenos de las Cortes Superiores son también vinculantes, yo sostengo que la decisión del Tribunal Constitucional lo es clarísimamente. Los pronunciamientos de la Corte Suprema a los que me he referido no han dado lugar a un pleno de las salas civiles, no hay un pleno sobre fe pública registral, quizá debería haberlo pronto, pero pues no lo hay, ¿no? Por ahora no lo hay. Entonces, pero como todas las salas opinan igual, pues estamos en la misma circunstancia práctica. Pero desde el punto de vista procesal, existe una herramienta que se llama carácter vinculante de los pronunciamientos de las decisiones, y el Tribunal Constitucional emite pronunciamientos de carácter vinculante según su ley orgánica y según el propio Código Procesal Constitucional, tanto en su versión actual como en la versión de Código Procesal Constitucional que estuvo vigente cuando se dio esta sentencia 2007-2020. Y que en mi opinión claramente le da a la interpretación de la fe pública registral y a la buena fe que la nutre como uno de sus requisitos, el principal, la necesidad de que el tercero verifique la posesión como una condición para que esta buena fe se nutra, en los términos que ya he explicado. ¿Por qué sostengo que esta sentencia es vinculante? Bueno, porque lo dice pues la propia sentencia. Cuando la sentencia resuelve el caso de inconstitucionalidad, que ciertamente lo hace a partir de un reclamo de 5.000 ciudadanos en relación a una norma de la ley 3313 que modificó el artículo 2014, pero que también se ocupó de la cancelación de asientos por fraude inmobiliario, por sustitución de personas o documentos falsos, y dejó a salvo el derecho a los terceros que en base a la fe pública registral no deberían verse afectados por esta eventual cancelación de asientos, pues los 5.000 ciudadanos dijeron que eso era inconstitucional, porque no debería funcionar la fe pública registral cuando se trata de eventos de tal gravedad como la falsificación o sustitución de personas. Entonces el tribunal dijo que no, que eso no es así, que la figura de la fe pública registral es importante y funciona, es constitucional. Yo escribí algunos artículos en esa oportunidad, con ocasión de esta sentencia, a los que denominé deliberadamente fortalecida fe pública registral. Y es que en efecto, el Tribunal Constitucional ha declarado que la fe pública registral es constitucional, que es constitucional que una persona termine amparada por la buena fe y por haber registrado, a pesar de que contrató con quien no era dueño. Ha convalidado el carácter constitucional de esta situación, que algunos, por supuesto con algún fundamento, han cuestionado a lo largo del tiempo. ¿Cómo era posible que un tercero que contrata con quien no es dueño termine adquiriendo el bien en desmedro del verdadero dueño? Eso es inconstitucional, escuché decir, con criterios inteligentes. Bueno, esto ya no está en discusión. El Tribunal Constitucional dijo en esta sentencia que esta figura, que en efecto es una excepción, que hace perder la propiedad al verdadero dueño en favor de un tercero por su buena fe y por haber registrado, es constitucional. Pero al hacerlo, convalidando la fortaleza de la fe pública registral y de su importancia en el tráfico de bienes, y la necesidad también de que los propietarios se protejan a través de las alertas registrales y demás, entra inevitablemente a describir cómo es que este tercero alcanza la protección. Y al decir esto, en este desarrollo, revela, hace suyas las sentencias de las Cortes Supremas sobre que los terceros tienen que mirar la posesión. Es decir, los terceros tienen que tener un comportamiento diligente, mínimamente diligente, que al menos los lleve a mirar cuál es el estado del bien. Y vistas esta condición, pues se configurará o no la buena fe. En los términos que he explicado, repito, no porque hay un poseedor se pierde la buena fe, pero hay que mirar pues quién está en posesión y la calidad que esa ocupación ostenta. Y la Corte dice en el 62 y luego en el punto 2 de la parte resolutiva de que esto es así, que el alcance de la fe pública registral es el que el tribunal está diciendo. El Pleno del tribunal resolvió entonces
y dio carácter vinculante de modo explícito este alcance de la buena fe para la fe pública registral en general, y no solo para lo que fue materia de la acción de inconstitucionalidad que tenía que ver, repito, con el fraude inmobiliario en particular. Y esto tiene que ver con lo siguiente, y ya voy terminando. Cuando uno contrata, sobre la base de la información que el registro me da, uno nunca sabe si efectivamente va a presentarse en el futuro un reclamo que denuncie una irregularidad en el título de quien aparecía en el registro y que me ponga en cuestión y que me obligue a invocar la fe pública. Uno nunca sabe si esto va a ocurrir, si va a presentarse una nulidad de acto jurídico previo, una sustitución, una falsificación, una anulabilidad. Uno nunca sabe. Por eso uno tiene buena fe y cree en principio en lo que dice el registro. Entonces, cuando el tribunal examina la situación del fraude inmobiliario por sustitución de personas o falsificación de documentos y se ve obligado a construir la buena fe, obviamente es una construcción que no tiene que ver solo con el evento del fraude inmobiliario, sino con la buena fe en general, porque quien construye su buena fe al momento de contratar no sabe, pues, en ese momento si finalmente va a tener que enfrentar un reclamo por sustitución, por fraude, por nulidad, por anulación, por ineficacia o por lo que sea. No lo sabe. Y entonces el tribunal inevitablemente se tuvo que pronunciar sobre la buena fe de la figura en general. Y por eso es que el punto 2 de la parte resolutiva hace vinculante lo decidido en esa materia, que comprende, repito, indiscutiblemente la verificación de la posesión. Esto no debilita el sistema registral. Esto fortalece la moral y la justicia de las operaciones económicas, en un esfuerzo que hay que hacer, pero repito, sin aspavientos, porque verificar la posesión es menos caro que verificar lo que ya teníamos que verificar, que son los títulos archivados en estudio mucho más complejo que la mirada a la posesión. Esto es cuanto tenía que decir. Evidentemente, si a partir de lo resuelto por el Tribunal Constitucional esto es vinculante para todos, ¿no? Para todos, para los supremos inclusive, por supuesto para los superiores y jueces de inferior rango que tuviesen que resolver una controversia en la que la fe pública registral esté involucrada. Pero repito, aun si para alguno quedara alguna duda sobre el carácter vinculante por razón de la fuerza vinculante de las normas procesales del Tribunal Constitucional, en los hechos pues es lo mismo, porque el Pleno del Tribunal, con una orientación que los elegidos hoy o ayer tienen por igual, convalidará lo decidido, porque las salas de la Corte Suprema mantienen una posición y una línea ya consolidada a lo largo de casi una década, y porque 102 jueces superiores y solo 4 en contra opinan lo mismo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Van a ir a ciegas mirando el registro o van a mirar la posesión? Hay que mirar la posesión, ese es el alcance de la fe pública registral y en base a eso tenemos que conducirnos profesionalmente, aconsejando y enseñando. Muchas gracias.